en dos puntos importantes, la hipocalemia y la hipercalemia, ¿no? Primero vamos a tratar la hipocalemia, que como he mencionado va a ser aquel paciente que va a tener un valor por debajo de 3.5, ¿no? Entonces, vamos a mencionar el valor del potasio sérico por debajo de 3.5 va a definir lo que es la hipocalemia, ¿no? Ahora, la reducción en 1 miliequivalente por litro va a generar más o menos que el paciente va a tener una pérdida del 10 al 30% del potasio corporal, ¿verdad? Como ya he mencionado, a nivel extracelular los rangos del sodio son pequeños, ¿no? del potasio. Entonces, por eso es que vemos que una reducción tan pequeña aparentemente de 1 miliequivalente en realidad está reflejando que va a haber una pérdida muy importante, ¿no? Hasta la tercera parte del potasio corporal se va a perder. Entonces, si el paciente es un paciente sano, sin comorbilidades, muchas veces va a ser muy bien tolerada la hipocalemia, ¿no? Y solo va a dar síntomas cuando están en valores, o estamos hablando de una hipocalemia severa, ¿no? Hipocalemia severa, ¿no? Hipocalemia severa, ¿no? Severa, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a decir en cuestión de valores que estoy ante una hipocalemia leve, moderada o severa? Si el paciente tiene un valor entre 3 y 3.5, estaríamos hablando de una hipocalemia leve. Si el paciente tiene un valor entre 2.5 a 3, una hipocalemia moderada. Y si es que el paciente tuviera un valor por debajo de 2.5, estaríamos hablando de una hipocalemia severa. Ahora, es importante recordar que no todos los pacientes van a tener la misma susceptibilidad a la variación de valores, ¿no? Es por eso que pacientes pueden tener un valor que no sea severo, pero tengan síntomas o como alteraciones electrocardiográficas, en el cual yo lo tengo que manejar igual a que fuera una hipocalemia severa, ¿no? Por el riesgo inminente que va a desempeñar en el paciente. Entonces, clínicamente van a haber ciertas manifestaciones que yo voy a poder evaluar en los pacientes y me pueden hacer pensar que un paciente está cursando con hipocalemia. Dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, a nivel neuromuscular, la debilidad, pacientes con calambre, pacientes con fatiga, mialgia, pacientes que hagan rhabdomiólisis, ¿no? Es importante, por ejemplo, hay una patología frecuente, ¿no? Que es la hipocalemia familiar, que hay muchos pacientes, muchas veces joven, que llega a la emergencia y llega por un cuadro de cuadriparesia. Entonces muchas veces a este paciente se le enfoca, se le toma TAC cerebral, se le toma resonancia, se empiezan otras enfermedades raras y nos olvidamos de algo muy frecuente que es la hipocalemia, ¿no? Entonces todo paciente que venga por debilidad de miembros, tanto superiores, inferiores o cuadriparesia, deberíamos de tomarle electrolitos, ¿no? Para ver cómo está el potasio. Entonces, a nivel cardíaco, arritmias, ¿no? Principalmente que tenemos en este paciente, inicialmente lo que vamos a tener es bradicardia, ¿no? Ya si el paciente hace taquicardia, pueden hacer arritmias ventriculares y el paciente puede hacer una fibrilación, una taquicardia ventricular y terminar haciendo una fibrilación ventricular y el paciente puede fallecer, ¿no? Es por eso, de repente, la alteración a nivel cardíaco es una de las alteraciones de la cual tenemos que tener mucho cuidado y estar más pendiente. Entonces, todo paciente, así como decíamos, que viene con cuadriparesia, hay que tomarle electrolitos, todo paciente que venga bradicárdico debe tener un electrocardiograma, de hecho que lo tomamos, y debe tener un control de potasio, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan con bradicardia sinusal y la causa puede ser la hipocalemia, ¿no? O puede ser la hipocalemia o la hipercalemia. Entonces, pacientes a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, estreñimiento, pacientes que vengan refiriéndose en estado con vómitos excesivos también. A nivel respiratorio puede causar dificultad respiratoria y hipoventilación. Como mencionaba, la hipocalemia va a generar debilidad a nivel muscular. Entonces, esta debilidad también puede presentarse a nivel del diafragma, lo cual va a generar que el paciente haga un cuadro de hipoventilación y eso también puede poner en un riesgo vital al paciente, ¿no? Pacientes a nivel renal, poliuria, nicturia. A nivel neuropsiquiátrico, el paciente puede tornarse confuso, desorientado, puede ser delirio, alucinación. Como vemos, los síntomas se parecen mucho en casi todas las patologías, ¿no? Entonces, paciente que tenga muchos síntomas que no sepamos por qué puede ser, hay que descartar siempre un trastorno metabólico, no un trastorno de los electrolitos.
Bueno, entonces, a nivel cardíaco, como les explicaba, a nivel electrocardiográfico, es importante que a todo paciente con hipocalemia yo le tome un electrocardiograma, ¿no? Como ya sabemos, aproximadamente cuando el potasio está por debajo de 3.000 equivalentes, ya voy a tener una onda T plana, ¿no? Puede haber una depresión del ST, puede haber la presencia de ondas U, ¿no es cierto? Que se va a ver como una onda T bifásica, ¿no? Entonces, si el potasio, ya estamos hablando de que esté en rangos severos, ¿no? Un potasio por debajo de 2.5, una onda U prominente, puede haber inversión de la onda T, ¿no? Porque va a haber alteraciones a nivel de la repolarización. Como sabemos, el potasio va a ser uno de los electrolitos que sus alteraciones van a reflejarse a nivel de la repolarización cardíaca, ¿no? El paciente puede tener un PR, un QT prolongado, y esto es lo que va a generar que el paciente termine siendo una arritmia, un paro cardíaco, ¿no? Un URC ensanchado también puede tener el paciente. Más o menos, para recordar y fijar bien este concepto, todo paciente con hipocalemia debemos buscar tres cosas, ¿no? Uno, si hay alteración a nivel del ST, si hay una onda U. Entonces, si yo ya tengo alguna de estas alteraciones, independientemente del valor del potasio del paciente, todo paciente con hipocalemia debemos buscar tres cosas, ¿no? Uno, si hay alteración a nivel del ST, si hay una onda U prominente, una onda T bifásica, ¿no? Entonces, si yo ya tengo alguna de estas alteraciones, independientemente del valor del potasio del paciente, tengo que estar muy alerta y manejar a este paciente, ¿no? No va a ser lo mismo manejar a un paciente con alteraciones electrocardiográficas y sin alteraciones electrocardiográficas. Si el paciente tiene alteración electrocardiográfica por hipocalemia, por ejemplo, yo voy a pensar ya en tratar de manera agresiva, ¿no? Voy a, en este caso, pasar retos de potasio. Respecto al tratamiento, vamos a tener, primero tenemos que corregir la causa de base, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado la hipocalemia? Una vez de eso, vamos a hacer el tratamiento sintomático, que quiere decir, o puedo dar infusión de potasio en una vía endovenosa, o puedo administrar retos de potasio. Ahora, respecto a los retos de potasio, que quizás es lo que vamos a manejar más en la práctica clínica diaria, cada reto de potasio se va a hacer con una ampolla de cloruro de potasio al 20%, ¿no? Más o menos, que nos va a dar 27 miliequivalentes de potasio. Entonces, la consideración que tenemos que tener, uno, es la indicación correcta y adecuada, es que todo reto de potasio debe pasar por una vía central, un catéter venoso central. Si bien es cierto, en la práctica clínica diaria, muchas veces por motivos de disponibilidad de recursos o por otros motivos, el paciente recibe retos de potasio a nivel periférico, ¿no? Por una vía periférica. Bueno, si es que no tenemos la posibilidad de pasar el reto de potasio por vía central, debemos asegurarnos primero que esa vía periférica sea una vía principal, ¿no? No puede ser una vía distal en la mano, sino que tiene que ser una vía humeral, por lo menos, ¿no? Humeral, braquial, tiene que ser una vía de buen calibre. Y ya si vamos a utilizar esto, hay muchos que utilizan los retos de potasio, por ejemplo, lo utilizan con silocaína o bicarbonato, ¿no? Utilizan un cc de silocaína al 2%, utilizan 3 centímetros de bicarbonato de sodio al 8.4%. Sin embargo, también debemos recordar que no hay bibliografía que sustente eso, no, digamos, de manera empírica se hace en muchos hospitales, pero tenemos nosotros que saber que la indicación correcta es que el paciente que va a recibir retos de potasio se le tiene que colocar una vía central. Entonces puedo pasar un reto de potasio, más o menos es una ampolla de cloruro de potasio el 20% en 100 de solución salina, y eso lo debo administrar por lo menos en una hora, ¿no? El volumen de infusión no puede ser un volumen rápido porque también puede tener alteraciones cardíacas. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando se hace la infusión de retos de potasio. Usualmente cada reto de potasio va a permitir que ascienda el potasio a nivel, el que medimos, el potasio plasmático, de 0.3 a 0.5, ¿no? Entonces, muchas veces administrando 2 retos de potasio yo consigo subir hasta 1 miliequivalente, y con eso garantizo evitar que el paciente pueda hacer alteraciones importantes, y ya posteriormente puedo corregir tanto por vía oral o en una vía endovenosa, ¿no? Lo otro que se hace es infundir, si la hipocalemia es leve
Idealmente debería reponerse por vía oral, ¿no? Un suplemento de dieta rica en potasio. Y si es una hipocalemia moderada, podría utilizar, por ejemplo, una infusión, ¿no?, de 1 a 2 ampollas en una solución salina por vía endovenosa, ¿no? Y como dije, es importante que en todo momento este paciente esté adecuadamente monitorizado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo le pasé los retos de potasio al paciente o le puse en la vía endovenosa y aparentemente he hecho lo correcto y no mejora el valor del potasio del paciente? Entonces, en ese momento tengo que pensar que se está asociando a algún otro tipo de trastorno hidroelectrolítico. En ese momento, ¿qué debo de pensar? En la hipomagnesemia, ¿no? Entonces, idealmente, todo paciente con hipocalemia, de entrada también deberíamos de tomarle todos los electrolitos, ¿no?, calcio y magnesio. Entonces, si el paciente tiene hipomagnesemia, o si no lo tuviera, ¿no?, y si es persistente la hipocalemia, yo podría ayudar a este paciente y administrarle bolos de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio viene al 20% y son ampollas de 10 mililitros. Entonces le puedo pasar retos de sulfato de magnesio acompañada del reto de potasio, ¿no?, y también se pasa aproximadamente en 1 hora, ¿no? Si a pesar de todo eso el paciente no mejora, tendría que buscar qué otro, o no estamos tratando la causa de base, o está teniendo pérdidas mayores de las que yo estoy reponiendo, o tratar de buscar algún otro tipo de trastorno, ¿no? Puede ser que el paciente también esté con hipocalcemia, entonces tengo que empezar a reponer todo lo que sea necesario en este paciente.